En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, llenos de confianza, nos ponemos hoy en tus manos para suplicarte que escuches nuestra plegaria, que escuches nuestra oración y llenos de confianza también invocamos tu nombre para pedirte que nos ayudes a renovar siempre los misterios de nuestra fe, profundizándolos poco a poco. Tengamos también la oportunidad de crecer en la relación contigo y con nuestros hermanos. Te ofrecemos este momento que estamos reunidos en tu nombre, especialmente por aquellos que más necesitan de tu presencia, de tu ayuda, de tu consuelo, de tu salud, de tu fortaleza. Asístelos y ayúdanos también nosotros a estar atentos para poder socorrerlos con nuestra caridad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a comenzar primero pues preguntando si hubiese alguna duda de lo que vimos la clase pasada. Estuvimos hablando pues esto de la resurrección de los muertos. Entonces, si hubiese alguna duda, alguna interrogante, para que la pudiésemos resolver, o si no, ya para pasar directamente con nuestra clase del día de hoy. Padre, Sí, estamos con Bertita, ¿ok? sí. Bueno, se habla que en Jerusalén está el cementerio judío frente a la entrada de donde ha de ser la segunda llegada de Jesucristo en Jerusalén, pero no me explico muy bien cómo es. Que incluso por generaciones apartan su lugar ahí los judíos, en ese lugar, en ese cementerio judío, porque ahí ellos siguen esperando la venida del Mesías y quieren ser los primeros, porque por esa puerta del antiguo Jerusalén lo van a ver llegar. Ok. Bueno, en la parte como geográfica, digamos así, de la ciudad santa, lo que era Sí, la ciudad vieja de Jerusalén, recordemos, alguna vez lo habíamos medio platicado, es como un montecito. Las ciudades sí. antiguas, pues no son como las que conocemos ahora en esas dimensiones. Se les llama ciudades, pero realmente, pues eran poblaciones mucho, pero mucho más pequeñas. Y entonces se construían en lugares altos, donde eso les permitía así como defenderse de sus enemigos, hacían ahí sus murallas. En Jerusalén, cuando una persona moría, recordemos que había como dos grupos entre los judíos, los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Y ahí entre ellos entonces también pues el hecho de estar muerto y tocar a un muerto quedaba uno impuro. Por ese motivo, el cementerio se ubicaba fuera de la ciudad, no podía estar dentro de. Entonces, en el donde está el montecito de Jerusalén, está, digamos, así como que las bajaditas hacia los lados. En una de esas bajaditas, por donde se podía llegar a Jerusalén, uno tenía que llegar, bajaba y subía al montecito, está ese cementerio. Ese cementerio está del lado oriente. Esa parte del punto cardinal oriente es ahí donde se espera precisamente la llegada del Señor. Esa parte del sol, donde nace el sol, donde viene precisamente el sol naciente, ¿no? Está siempre ahí. Incluso nosotros en la fe, un cementerio bien ordenado en ese sentido, en la parte incluso hasta litúrgica, siempre las tumbas deberían de haberse hecho en esa dirección, orientadas hacia el sol. Ese es el nombre, el oriente. Esto mismo las iglesias, especialmente las iglesias antiguas, pues donde se tuvo siempre esa prudencia y ese cuidado para las construcciones hacia el oriente, hacia donde sale el sol, porque es la espera de Cristo, ¿no? Que vence la oscuridad, que vence la muerte y que está resucitando. Pero esto, recordemos, para nosotros es solamente un signo. No es algo que, va a salir solamente de aquel lado y como que así como si fuera el sol, ¿no? Va a empezar por allá y va a ir así como que poco a poco hasta que llegue después. No, no.
porque recordemos que en ese momento, cuando llega Cristo, se inaugura también la eternidad, para la cual vamos nosotros a participar. Entonces, ahí el tiempo y el espacio, pues definitivamente ya no va a tener esa cabida. Esta referencia, pues no solamente parte de una costumbre, de una tradición, pero no tiene nada que ver en ese sentido, porque ya esta parte quedará superada. Nuestros rumbos, yo puedo platicarles, quizás a veces no nos percatamos, pero luego cuando sepultan algunas personas en algunos lugares, generalmente uno pone la cruz en la cabecera de la persona que ha fallecido, pero hay algunos lugares donde también se pone otra cruz en los pies. Entonces la tumba tiene dos cruces, una en la cabecera y una en los pies, bajo la creencia que cuando el difunto resucite, lo primero que vea levantarse sea la cruz. Entonces, Mm, son ya parte de costumbres que se van adquiriendo, que se van teniendo, pero que obviamente pues estamos bajo ese tipo de cosas como materializando mucho lo que pues ya será la eternidad. Ujú. sí. Ay, muchas gracias, padre. Muy bien, Bertita. Bueno, no sé si hubiese alguna otra cuestión esto de la resurrección de los muertos. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro tema del día de hoy. Ahí en el manual que vamos manejando es el tema número 8 y que tiene que ver precisamente con esta parte de lo que es el juicio final. Hemos hablado en su momento de esta situación del juicio individual y pues ya decíamos cómo ese juicio universal, este juicio individual, perdón, pues sucede en el mismo momento de nuestra muerte y ahí precisamente en ese momento en el que vamos a morir, pues seremos juzgados de acuerdo al amor o la falta de amor con la cual nosotros hayamos vivido. Pero también ya anunciábamos en ese momento que habrá ese juicio universal y que como juicio universal, entonces también nosotros pues habremos de participar de esta realidad. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos, no? Bueno, como objetivo doctrinal, lo que nosotros esperamos conocer es esto, ¿no? ¿Cómo va a ser esto del juicio final? Cuando nosotros ya en cuerpo y en alma, porque ya ha pasado la resurrección de los muertos, entonces ya la resurrección de la carne implica que estamos cuerpo y alma y ahora en este juicio nuevo, el juicio universal para los que lleguen a ese momento desde esta vida o para quienes ya hayan muerto desde antes de la renovación de su juicio, en este juicio estaremos ya cuerpo y alma. Y el objetivo vivencial, bueno, pues la intención es que valorando estas realidades, nosotros, más allá como de, ay, qué miedo, ay, espantarnos y eso, al contrario, más allá aprovechemos, pues para valorar en primer lugar nuestra vida y tratar precisamente de hacer el esfuerzo cotidiano, pues para salvarnos, para ir de veras esforzándonos en este tiempo presente y tener nuestra alma, pues como debe ser, ¿no? Huyendo del pecado, de esas ocasiones de pecar, y así el día que nos toque presentarnos ante el Señor, bueno, pues hacerlo también, pues como se debe, y así participemos de esta vida nueva. Entonces, vamos a meternos con esto de este juicio. Bueno, aquí tenemos nuestro punto de partida, nuestra tesis. El día del juicio comparecerán todos los seres humanos, todos con cuerpo y alma ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de los actos. Entonces, aquí démonos cuenta de estas realidades. Esto es importante que nosotros no lo perdamos ahí de vista. Estamos hablando de todos los seres humanos que habremos pues, precisamente de participar ahí. No hay de que, no, los que ya se murieron o que no son católicos, no, toda la humanidad, todo ser humano. Estamos hablando de un juicio. Recordemos que ese juicio se va a dar precisamente en el amor. Esos actos de los que nosotros somos juzgados son actos de lo que Dios nos ha pedido. Amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Bajo esa conciencia, ¿no? De que, padre, es que yo no era católico, es que aquella gente ni conoció a Dios. Sí, pero tenemos la recta conciencia que nos invita a amar.
Ya sabemos por conciencia que esto está bien, que esto está mal, y ahí es donde todos debemos de actuar, porque de lo contrario, entonces casi, casi, pues estaríamos condenados nada más por no ser católicos, ¿no? Hace, bueno, no muchos días estaba yo con unas personas platicando precisamente, pues, de algo muy, muy desagradable que tuvieron como experiencia en una parroquia, porque llegaron unos ministros de la comunión a llevar la comunión a un enfermito, pero estaba en la casa de un hijo que no es católico. Todos los demás son católicos, el papá católico, pero este enfermito, este hijo donde que dejaron el papá no era católico. Pero a pesar de que no sea católico, nunca echó bronca ni pleito, siempre permitió y respetó a su papá, a sus hermanos en la fe, le llevaron las imágenes a la Virgen, el rosario, o sea, nunca mostró ninguna grosería, ninguna oposición. Pero los ministros estos, pues le dijeron que ya no iban a poder llevar la comunión ahí porque estaba lejos de Dios y que ya se iba a condenar, que sacaran al papá de esa casa, porque entonces, pues esa parte es la que nosotros a veces nos sentimos casi diositos, ¿no? Porque como no eres acá no tienes tu credencial de católico vigente, híjola. Si es cierto, recordemos que en la Iglesia Católica están los medios que nos aseguran una salvación más directa, digámoslo así. Claro, eso es cierto. Pero tampoco por eso nosotros vamos a despreciar a las personas que no profesan el catolicismo, porque el ser humano, mientras actúe bien, no significa que por eso ya se va a perder porque no sea católico, ¿no? Somos juzgados en las obras de ese amor. Y aquí la otra cosa que cambia y que es fundamental respecto al juicio individual es que en este juicio ya va a estar presente el cuerpo, no solamente el alma, también el cuerpo. Ya hay los que hayan muerto antes, su cuerpo ya habrá resucitado, entonces ya van a estar en cuerpo y en alma, y quienes en ese momento del fin de los tiempos se enfrenten a Cristo, pues ellos no van a tener muerte física, ellos van a pasar propiamente en cuerpo y en alma a este momento. Entonces, esto es el planteamiento general de este juicio. Vamos a ver, bueno, qué nos dice la Sagrada Escritura y a partir de lo que nos dice la Escritura, pues vamos a ir comprendiendo un poquito esto. En el Antiguo Testamento ya hay referencias de este juicio. Esto está ya presente desde allá, desde la parte del libro de la sabiduría, donde ya con toda claridad se habla de este juicio, donde va a haber algunos justos, otros injustos, y pues cada quien va a recibir de acuerdo a su conducta, a su vida, y va a ser al final de los tiempos, lo que también llamamos nosotros la parte de la parucía. En el Nuevo Testamento también ahí tenemos muchas, muchas referencias. Ahí en los Evangelios, en muchos momentos el Señor Jesús habla de esto, no habla del día del juicio, ese juicio y que Él va a ser quien juzgue. Aquí precisamente viene esta novedad. Él es el que habrá de venir a juzgar, decimos en el credo, a vivos y muertos. Así lo expresamos porque así se nos revela en la escritura. También del otro lado, nosotros nos encontramos en las cartas a San Pedro, a San Pablo, donde también se manifiesta esta verdad. Y de aquí lo que vamos a ver, que ya es muy interesante, es cómo San Pablo, a la hora de escribirle a las comunidades que ha ido fundando, precisamente al hablarles del juicio, pues ya también él mismo les va dando pautas, pues para que se vayan disponiendo. O sea, en esta vida que vivimos, en esta vida presente, entonces, bueno, pues hay que ir aprovechando esta vida para que cuando corresponde ese momento, pues de veras tengamos algo que presentarle a Dios. Ya tiene como esas conclusiones prácticas. Y San Juan lo presenta el juicio como ir a dar cuentas ahí ante el Señor. De parte de los santos padres, ya en los primeros años de la vida de fe, en los primeros siglos que se va haciendo esta reflexión, también en esta reflexión, en ese sentido, los santos padres coinciden en esta realidad de este juicio
Y la otra realidad, que es el punto común, es que es Cristo el que va a ser el juez. Él es el que va a juzgar a vivos y muertos. Ahí tenemos nosotros, pues estas dos realidades donde no hay discusión. Aquí si nadie lo discute, todos están de acuerdo porque se habla precisamente de esto con mucha claridad en la escritura. Ya en la enseñanza del magisterio, en los concilios, en los papas, también se va dando ya todo este desarrollo. Ya nosotros, por ejemplo, vemos el símbolo apostólico, lo que es el credo que hacemos en las misas de los domingos, ya entonces decimos así, ¿no? Que Cristo va a venir al final de los siglos, al final de los tiempos, a juzgar a vivos y muertos. Ahí está ya. Esa profesión de fe desde los primeros años de vida de la iglesia se va expresando. Es Cristo quien habrá de venir a juzgar a vivos y muertos. En el concilio de Letrán, el segundo concilio de Letrán, lo mismo, ¿no? Se afirma que es Cristo el que va a venir al final del mundo, al final de los tiempos, y habrá de juzgar a vivos y muertos, pero ya se agrega esta otra realidad y va a dar esa recompensa a cada uno de acuerdo a sus obras. Ahí se va especificando un poquito más. Allá en Lyon, en Francia, se lleva otro concilio, el segundo concilio, y la misma realidad se va reafirmando, pero aquí se pone el acento que es Cristo el que está sentado a la derecha del Padre, y otra vez va a venir a juzgar a vivos y muertos, y de acuerdo a las obras, pues va a venir esa recompensa. Y esta otra constitución del siglo XIV, la hemos tomado en algunos momentos, Benedictus Deus, y igual, el día del juicio, todos los hombres, habla de toda la humanidad, van a comparecer con sus cuerpos, que es tener esa claridad, no solamente el alma, porque ahí ya va a ser el cuerpo resucitado y vamos a estar ante Cristo para que demos cuentas de cómo hemos vivido en este mundo. Entonces, esa es la parte de cómo el magisterio nos va a enseñar esta realidad. Ahora, ¿cómo asumimos todo esto, no? ¿Cómo hacemos ya nuestra reflexión teológica, digamos, como esta síntesis? Primero, la primera pregunta que nos hacemos, ¿cómo va a ser el juicio universal? Esta realidad, porque luego, ay, es que cómo va a ser que dicen que se va a acabar el mundo y que va a haber explosiones y que... No, 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 no. Vamos a ver lo que dice realmente la Sagrada Escritura y cómo es que se va a llevar. Hagan de cuenta ustedes que aquí se trata como de que va a haber examen final y ya nos están pasando el acordeón para que podamos copiar. Ajá. Entonces, nada de que, ay, no sabía, no me habían dicho. ¿Cómo no? Ya está aquí bien clarito. Fíjense, en Mateo 25, 31, 46, esta cita siempre, siempre, pues valdrá la pena que nosotros la consideremos. Aquí Mateo 31, 25, 46 nos recuerda precisamente esta realidad, ¿no? Cómo precisamente ahí nosotros en este evangelio de Mateo, pues nos vamos a encontrar con esto cuando Cristo habla de que va a traer a las ovejas y a los cabritos y va a separar unos a la derecha, otros a la izquierda, y a partir de qué va a ser esa separación, a partir de cómo amamos o no al prójimo. Recuerden ese pasaje cuando dice Jesús, algunos vengan benditos de mi Padre para el reino preparado para ustedes, porque eso es el plan de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. Es que ustedes le dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, es que ustedes le vistieron al desnudo, todo eso que nos dicen, ¿no? Y vemos cómo la gente le pregunta, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? Si resulta que ni te vimos ni te conocimos, ¿no? Y Jesús les aclara, es que cuando lo hicieron con los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y después les dice a los otros, ¿no? Váyanse de aquí, apártense de aquí los que no lo hicieron, ¿no? Vayan al reino preparado, pero ojo, no para ustedes, sino para el ángel malo, para el demonio y sus ángeles. Es decir, la condenación no es algo que Dios quisiera para el ser humano, lo preparó para el demonio.
Pero ahí van a ir estos. ¿Por qué? Porque cuando estuvo hambriento, sediento, desnudo, cuando era migrante, cuando estaba en la cárcel, pues no lo socorrieron. Señor, ¿cuándo? Cuando no lo hicieron con los demás. Ahí vamos a ser juzgados. Así que, ¿cómo le voy a dar cuentas? ¿De qué le voy a dar cuentas a Dios? Ahí está. Ya, ahí está. De esto le vamos a dar cuentas a Dios, de esa caridad con la cual nosotros, pues vamos viviendo nuestra vida, ¿no? Y aquí entonces sabemos que va a haber esa separación. Estamos en el tribunal ante Cristo, cuerpo y alma, buenos para un lado, malos para otro, y de ahí, inmediatamente después de que venga ese juicio, de que ya se diga, bueno, estos a la derecha, estos a la izquierda, ahí vendrá la aplicación de la sentencia. Los que sean a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. Otra realidad que también vemos el juicio. ¿Quién va a juzgar? Cristo. Cristo es el que ha de juzgar. Él ha de juzgar a vivos y muertos, lo veíamos ya en los textos, y también, algunos dicen, es Dios quien juzga por medio de su Hijo. Sabemos que Dios es un solo Dios, tres personas, ¿no? Pero al final en la persona del Hijo es donde radica como esta situación. Después la otra realidad, ¿quiénes van a ayudar en el juicio? Los ángeles. Los ángeles que son servidores y mensajeros de Cristo son quienes van a colaborar, quienes van a ayudar en este juicio. ¿En qué nos van a juzgar? ¿Cuál va a ser el objeto del juicio? Esto, ¿no? Las obras, las obras. E incluso aquellas que a lo mejor ante los demás quedaron ocultas, aquellas realidades que a lo mejor se quedaron como propósitos ahí en nuestros corazones, Dios que todo lo sabe, ¿no? En eso seremos juzgados. ¿Cuándo va a suceder este juicio? No sabemos. No sabemos ni cuándo ni dónde. Esa parte también es importante que no la pasemos por alto. No sabemos ni cuándo ni dónde. Eso es entonces cómo va a ser el juicio. Ahora, este juicio va a servir para glorificar a Dios. ¿Por qué vamos a glorificar ahí a Dios? Porque nosotros estamos, digamos, primeramente Dios nos conceda, ¿verdad? Estamos amando, estamos haciendo la voluntad del Padre Dios. Y entonces al estar ahí junto a Él, al ser merecedores, al recibir la oportunidad de estar en esa comunión con Él en el cielo, ahí le estamos dando gloria a Él. No sé, pensemos ahorita, ¿verdad? Que están los festivales de la mamá del 10 de mayo y estas cosas. Cuando la mamá, ¿no? Sale y ve ahí al chamaquito bailando y la mamá se esponja, ¿no? Uf, se siente ahí como la Divina Garza. ¿Por qué? Porque su niño bailó, digamos así, porque el niño hace algo que agrada a la mamá se glorifica, ¿no? Esta parte es eso, ¿no? En el juicio, dado que seremos juzgados en ese amor con el que hemos amado, por eso se va a hacer la glorificación del Padre Dios. Y esto pues es una parte hermosa. También viene esta otra realidad, ¿no? Ahí se va a hacer patente esa sabiduría divina de cómo Dios ha llevado el mundo, ¿no? Cuántas cosas que a lo mejor nosotros no entendemos en la vida, ¿no? No entendemos por qué esto, por qué el otro, pero al final Dios sabe. Y en esa sabiduría de Dios, pues nosotros nos ubicamos. Vamos a ver también ahí su bondad, su paciencia con los pecadores, porque a lo mejor alguien dirá, uy, ¿a poco se va a salvar ese que fue re malo? Ese que estaba, pues sí, también. ¿Y por qué? Pues porque Dios ama. Y en ese amor el Señor pues lo sostiene, ¿no? Esta parte, esa justicia que retribuye la justicia original, como Dios, pues lo que quiere es lo que realmente nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Pues estar con Él, porque hemos sido creados para Él. Y al ser creados para Él, pues ese es nuestro llamado. Mientras el juicio particular, recordemos, fue para cada uno, en el juicio universal seremos juzgados, pero como humanidad. Esta partecita ya también en algunos momentos, pues la habíamos comentado. En individual, cuando uno muere, si morimos antes del final de los tiempos, entonces solo se juzga nuestro propio actuar. Pero acá ya será con toda la humanidad.
Y al final de los tiempos es el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo se presenta? Como rey, como juez, Señor, pero también como esto, ¿no? Y así nos lo presenta el Evangelio, con la sorpresa. Dice por ahí un texto del Evangelio, ¿no? Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estuviera ahí al pendiente, ¿no? Entonces, también a nosotros nos corresponde eso, estar por eso al pendiente. Dice Jesús a despedirse de los suyos, ¿no? Ahí en el Getsemaní, cuando se les gana el sueño a estos, velen y oren. Entonces, estar en vela, en vigilia, vigilantes, es una tarea cotidiana. Esta parte que había antes de los grupos apostólicos de la famosa vela perpetua. Eso es algo que deberíamos pues replantearnos, ¿no? La vela, la vigilia, estar atentos por siempre, perpetuamente. Eso nos tiene que ayudar siempre, porque tenemos que estar atentos. Si no estamos atentos, nos, nos pasan cosas, ¿no? O como diríamos, pues, en pocas palabras acá, camarón que se duerme, pues se lo lleva la corriente. Entonces, hay que estar atentos. Ahí entonces nos vamos a reunir, buenos, malos, vivos, muertos, y es cuando se aparecerá precisamente el Señor Jesús. Ahí la señal es la Santa Cruz, esa cruz porque con la que Él, es con la que Él nos ha salvado. Y así entonces nosotros pues vamos a participar de esa alegría porque fuimos fieles precisamente a Jesús y participaremos, Dios permita, de ese reino suyo. Es parte pues ahí de cómo será esto. Ahora, en la conclusión, pues algo que siempre se sugiere es esto, ¿no? Este capítulo 25 de San Mateo, del que platicábamos hace ratito, pues es una buena forma para prepararnos, para plantearnos cómo estamos disponiéndonos para ese momento último, para ese juicio universal. Si de tanto en tanto nosotros evaluamos, revisamos nuestra vida a partir del Evangelio, bueno, pues ahí nos iremos dando cuenta, ¿no? Que tanto en verdad comparto pues los alimentos con quien los necesita, que tanto soy caritativo. Y ahí esta realidad pues tendría que ser como el toque para cada una de nuestras actividades pastorales, digamos así, sea donde sea que estemos, sea cual sea el ministerio, el apostolado que hagamos, siempre tendría que tener esa resonancia caritativa. Si a lo mejor soy catequista, ¿no? Pues la mejor manera de aterrizar la vivencia de esa preparación a la comunión, pues es hacer comunión con los hermanos, ¿no? Y entonces a lo mejor en un retiro de comunión, pues más allá a lo mejor de estar con los niños jugando o dando temas, a lo mejor me los llevo a ver una persona pobre, una persona enferma. Y saben que vamos a llegar a esa casa y vamos a ver, no sé, vamos a ir con una viejita, doña Chonita. La vamos a peinar, le vamos a pintar las uñas, vamos a barrer su casa, le vamos a hacer pasar un buen rato, ¿no? Le vamos a llevar a lo mejor algo de despensa o algo, vamos a ir a comer con ella para que aprendamos eso, ¿no? A hacer esa comunión. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a salvar. Porque si no corremos el riesgo en una de esas de convertirnos solamente en tragahostias. Voy, según yo, y comulgo, comulgo, pero pues si no vivo yo esta caridad, ahí es donde tenemos pues un conflicto muy, muy grande de incoherencia en nuestra fe. Bueno, esto es entonces esta parte del juicio universal. Voy a dejar de compartir la pantalla para que demos pauta ahí a las preguntas que pudiera haber y pudiésemos dar pie para responderlas. Bueno, vamos entonces a empezar acá. Está levantando María Flor para que tengamos ahí, para ir contestando nuestras preguntitas. Si gusta activar su micro, María Flor, para que la escuchemos. Sí, padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La parte donde dice que es el colectivo cuando venga para el juicio universal, me imagino que es porque formamos parte de un colectivo, de una sociedad y precisamente por eso somos en cierta manera responsables de las cosas que llegan a pasar y estamos fomentando como dice el yo pecador, de por obra y omisión.
podría ser, ¿no? Es mi punto de vista. Y cómo cuando sea el juicio final, las personas que todavía estén aquí y tengan algo como pecadores, ¿estará todavía el purgatorio o habrá una forma de cómo Jesús ya evitará que pasen ahí? Y también cuando sea ese momento, nos hablan por ahí de los días de oscuridad, de que solamente ciertas velas van a prender, y también que habrá terremotos, guerras, etc. Siempre desde que yo me acuerdo es como que un miedo que nos pone. Y por último, traga hostias. Esa palabra es para las personas que precisamente no hacen algo, como usted dijo, de positivo, de llevarle a Chonita o a ayudarla, ¿no? Pero también hay otras personas que tal vez no hagan esas obras como tal, pero pueden hacer oración por los demás. También eso cuenta, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ir con lo primero. Esa parte de la colectividad es precisamente algo esencial en nosotros los seres humanos, desde nuestra identidad más profunda. Recordemos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo hablo de Dios, recordar que Dios es Trinidad. Si es una persona, un solo Dios, pero es tres personas, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, en la intimidad de Dios se da esa relacionalidad. Esta parte nosotros la asumimos porque hemos sido creados a su imagen y semejanza y los seres humanos no hemos sido creados para estar solos. Nuestra naturaleza más profunda siempre, siempre nos llama a salir al encuentro de los demás. La esencia de Dios, decimos, es el amor. Y el amor es lo que hace. Si el amor se encierra, nos ahoga, nos asfixia. Les he puesto ahí la comparación del agua, ¿no? El agua es para dar vida, pero para que dé vida tiene que correr, tiene que ser agua corriente. Si el agua se queda encerrada, se encharca, se pudre y aquello que daba vida, pues ahora genera muerte, ¿no? Genera enfermedades. Entonces, la esencia de Dios es precisamente esa, ser relación, ser amor, y bajo esa imagen y semejanza hemos sido creados. Por eso esa colectividad con la que nosotros vivimos, pues nos hace responsables unos de otros y la tenemos ahí que asumir en ese equilibrio, ¿no? Porque también no podemos violentar la libertad de una persona, no es que digamos, es que todos vamos a hacer oración para que se salve una persona y esa persona dice, es que yo no me quiero salvar. Simple y sencillamente, ¿no? A lo mejor esa persona dirá, yo me quiero condenar. Bueno, haremos lo que nos corresponda, ¿no? Pero al final y al cabo, pues ahí está ese respeto, pero al mismo tiempo ese interés que tenemos unos por otros. Y esto, pues, en lo bueno y en lo malo. No me acuerdo si les platicaba yo hace unos días, acá en el pueblo, pues empiezan en estos tiempos las misas para ir a bendecir los manantiales, para ir a bendecir los pozos de agua. Y entonces yo recuerdo que en la primera celebración en la que me tocó ir en una comunidad, yo les decía, yo sé que todos hoy venimos a pedir por agua, pero yo no. Yo no quiero pedirle a Dios este año agua, porque yo sé que Dios nos la ha dado. Yo le quiero pedir a Dios que nos enseñe a ser comunidad, porque es lo que se nos ha olvidado. Y como se nos olvida que somos comunidad, por eso hay algunos que son más interesados que otros y quieren sacar ventaja. ¿Cómo lo vemos aquí donde yo vivo? Pues porque algunos entonces están acabando los cerros. Están haciendo talamontes, sacan en la noche la madera, están acabando los cerros, los montes. ¿Por qué? Pues porque les interesa su ganancia. Y a lo mejor unos nos hacemos que no vemos, a lo mejor otros no podemos hacer nada porque pues estamos hablando ya de ciertas mafias. Pero también les decía, acuérdense ahorita que según empezó el calor, ¿cuántos memes salieron ahí en el internet de que ahora sí que tantito llueve y vamos a ir a sembrar 20,000 árboles? ¿Quién vino a sembrar árboles? ¿Quiénes fuimos? Ninguno. Entonces, esa partecita de ser comunidad, de ser colectivos, es la que siento, yo les decía, pues que tenemos que rescatar, el sabernos interesar una vez más unos por otros, porque pues también ahí vamos a ser juzgados, unos junto con otros. Eso por ahí. Y luego, esta otra pregunta es bien interesante. Cuando las personas, digamos que viene ya el juicio final, el final de los tiempos, y hay quienes no han muerto,
¿Va a haber purgatorio para ellos? De acuerdo a lo que tenemos en la revelación, no. Entonces, de alguna manera, ahí sí va a ser como pase directo. Entonces, viene ahí como esa parte, digamos, de laguna en nuestras reflexiones, de qué manera entonces se van a purificar. Nosotros, viéndolo así, humanamente, uno diría, no, es que esta persona se fue así, así, así. Tiene que purificar porque le ha faltado algo, ¿no? No tiene que ser así como que derechito, derechito. Pero, pues Dios es el que sabrá. Y en esa parte, pues ahí sí nosotros no podemos intuir alguna especie de realidad. Lo que sí podemos afirmar con toda certeza, de acuerdo a la revelación, es que ya no va a haber purgatorio. Una vez que venga el final de los tiempos, solo queda cielo o infierno. Entonces, ahí está pues sí, digamos así, esa interrogante. ¿Cómo se van a purificar quienes tengan que hacerlo? Porque así fue la vida. La purificación, recordemos nosotros, ahí la cuestión que pesa, que importa, yo les decía en algún momento que me decían, padre, bueno, si una persona a lo mejor se portó medio bien, pero nomás le faltó como esto, ¿no? Y la otra persona le faltó así para amar, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo temporalizamos porque decimos, bueno, esta persona a lo mejor va 5 días al purgatorio y la otra va 500 días. Y yo les decía, no podemos hablar de tiempos, quizás tenemos más bien que hablar de intensidad. El sufrimiento de amor en el purgatorio, quizás para uno y para otro, en intensidad, pues van a ser diferentes. Va a ser más intenso ese sufrimiento para quien, digamos, estuvo más lejos. Pero no es que sea más duración temporalmente, como lo medimos acá, sino más intenso. Quizás por ahí, pues pueda abrirse un campo de respuesta, ¿no? Pero no medible en el tiempo. Otra pauta que ahí tenemos nosotros es la experiencia del buen ladrón. En aquel momento, digo, pues era una persona que al final y al cabo, pues sabemos que si lo hubiéramos juzgado, si nos tocara estar ahí como parte de los jueces, pues a este le hubiera tocado purgatorio, ¿no? Digo, al final y al cabo. Y el Señor le dice, y vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, de alguna manera, esa parte nos puede dar pauta para ese pase directo, podemos decirlo así. Luego, esta parte de los días de oscuridad de los que se hablan, especialmente se hacen en un lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico, yo les decía, pues obedece a un género literario y que nosotros tenemos que saber interpretar. Ahí, si nosotros nos vamos haciendo una lectura literal, corremos el riesgo de interpretar cosas que no, porque entonces vienen así como que mensajes, ¿no? Es que va a haber terremotos y que se va, las erupciones y que llevan inundaciones y no, ahora sí ya es el fin del mundo. E incluso vemos, ¿no? Como algunos hermanos, a veces separados, pues se aprovechan de este tipo de cosas, ¿no? Es que ahora sí es el fin del mundo, ahora sí ya nos va a cargar la fregada y tú estás allá con estos y con te vas a condenar y pues, ahí no. Esta realidad de las catástrofes naturales, ¿cómo leerlas? Recordar que cuando Cristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho la creación, a la naturaleza y a nosotros nos han dado una autonomía. Entonces la naturaleza sigue un ritmo. La naturaleza tiene su propio ritmo, se va formando y en ese sentido, sí habrá milagros, claro, pero son intervenciones extraordinarias de Dios para que se modifiquen alguna circunstancia. Lo mismo en la vida de un ser humano. Tenemos esa autonomía en nuestra propia naturaleza y de manera ordinaria, la naturaleza humana también lleva su propio ritmo. Esta realidad de los cambios a veces también en la naturaleza, pues a veces, muchas veces los provocamos nosotros. Hace no mucho tiempo, yo no sé si tengan ahí referencias, pero cuando hicieron las concesiones para sacar el gas a unas compañías canadienses, venían fracturando la tierra en la parte de abajo y pasaron por estas zonas, la zona de la Huasteca Hidalguense y acá en la zona Sierra Norte de Puebla. En la Huasteca Hidalguense sí le dieron en la torre. Alteraron toda la cuestión del agua,
porque al ir fracturando por abajo la tierra, entonces alteraron el curso de las corrientes. De buenas de primeras, los ríos de algunos de ellos empezaron a secar, se empezaron a ir manantiales, o sea, simplemente se fue el agua. Se fue el agua pues por otro lado. Donde antes no había agua, pues ahora ya tenían, y los que tenían antes ya no tienen, porque cambiaron, al ir fracturando por abajo la tierra, cambiaron esos cauces. Acá en la zona norte de Puebla, en algunas comunidades, y se pusieron ya más bravos viendo todo lo que iba pasando y ya no permitieron que hicieran eso, ¿no? Pero esta realidad, bueno, son catástrofes ya que también uno procura. Entonces, ahí sería la primera lectura, ¿no? Cuando hay cosas que suceden, pues hagamos una lectura de lo que es el ritmo de la naturaleza y también de lo que nosotros provocamos y no se lo achaquemos a Dios. De lo que se habla en la escritura y en algunos momentos en ese lenguaje, pues habrá que hacer la interpretación justa. Habla, no sé, que las estrellas se van a bambolear, que se van a caer. ¿Qué estrellas son las que se refieren, no? Bueno, podemos pensar, ¿qué es lo que es una estrella? Pues ilumina, da luz. ¿Cuáles son esas luces que le dan hoy así como sentido al ser humano, no? Y que en algún momento se van a caer. Y uno lo puede poner a pensar, bueno, en mi vida, ¿qué es lo que me ha dado luz? Y a veces ha sido el dinero, a veces han sido las modas, han sido mil cosas, ¿no? Y en algunos momentos se me ha caído. No sé, el dinero, pues sí, ya tengo muchísimo dinero. Y resulta que me enfermé y el dinero no me sirvió de nada. Entonces, chin, ya se cayó esa estrella, ¿no? A lo mejor las modas, cuando algo estuvo de moda y anduvimos así, pero metidísimos a la moda y pasó la moda. Y ahora usted uno dice, ay, ¿a poco me veía así de ridículo cuando me vestía yo así? Pues sí, pero era una moda, ¿no? Entonces, eso como que según le daba sentido, iluminaba la vida, esas estrellas pues fueron cayendo. Y es parte, podemos ir haciendo así como esa lectura de las interpretaciones. En el lenguaje apocalíptico, pues se refería también en ese sentido a los emperadores romanos. Todo aquello que estaba gobernando en aquel momento y que lo hacía con una tiranía tremenda, pues van cayendo. Aquellos que se sienten, pues los redentores, ¿no? Como diositos. Y ahí, pues tristemente, pues se fue dando. Esta situación ahí de la oscuridad se ha prestado también en algunos momentos a hablar de que tenemos que ir a bendecir las velas o los cerillos y hasta encendedores, porque si no están benditos, no prenden. Eso ha pasado mucho, 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 mucho. Año 2000. Después, pues pasó el 2000 y no hubo nada. Después dijeron que se equivocaron en las cuentas, que porque resulta que Cristo había nacido no sé qué, que quién sabe cuándo, que en el 2004. Ahora sí, en el 2004. Y después fue el 2012, que porque mejor con el calendario de los mayas. Y esas corrientes se llaman milenaristas. Y que entonces parecería que aseguran que se va a acabar el mundo y que para ese final del mundo, donde va a ser esa oscuridad, para que nosotros tengamos esa luz, pues tengo que prender una velita, ¿no? Y que sea bendita. Pues no, no hay ninguna razón en ese sentido donde nosotros podamos afirmar que va a suceder de esa manera, para nada. Son más bien entonces la invitación al lenguaje. Esa parte última que se decía de tragahostias es precisamente cuando nosotros perdemos conciencia de lo que recibimos en el alimento eucarístico y no dejamos que dé fruto en ese sentido. San Pablo es el que lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, como ese alimento que para unos va a dar la salvación, para otros va a ser causa de condenación, el recibir de manera indigna al Señor Jesús. Esto, pues obviamente se tiene que traducir. Si yo estoy alimentándome de Cristo, es para que yo también me vaya cristificando. Tengo que hablar de una conformación con Cristo. Tengo que ser un Cristo. A veces esto se refiere mucho solo a los sacerdotes, ¿no? Es que ya el sacerdote es otro Cristo. No, somos un Cristo. Somos Cristos. Y eso no es exclusivo del sacerdote. Es de todos nosotros por nuestro bautismo. Por nuestro bautismo nos hacemos también recordar, Cristo significa ungido. En el bautismo se nos unge y esa unción y que después se reafirma la confirmación, esa unción que es un signo de los aceites, pero que significa la unción del Espíritu Santo, es la que nos da esa condición
de ser también Cristos, y siendo Cristos, entonces tenemos que vivir como Él. Y entonces ahí ya vendría lo que nosotros podemos llamar obras de misericordia corporales o espirituales. Y ya precisamente de acuerdo a lo que tengamos en nuestras posibilidades. Si yo a lo mejor dijera, bueno, yo desde aquí voy a rezar, bueno, es muy válido. Lo que sería que no se valga es que yo diga, voy a rezar, a rezar, a rezar, pero pudiendo hacer algo corporal, pues no lo haga, ¿no? Como que diga, no, yo mejor aquí rezo. Pues sí, pues es más cómodo. Me resulta más cómodo ponerme a rezar que ir a ver a un enfermito. Me resulta más cómodo ir a rezar que y pues no. Hay gente que a lo mejor por cuidar a un enfermo no viene a misa. Y entonces hay que enseñarle a esa persona que su altar de su misa es esa cama. Esa cama donde está cuidando a un enfermo, ahí es el altar, porque esa es la cruz. Ahí se está entregando la vida. Ahí está diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ti. Ahí esta persona, este bautizado, está haciendo también su entrega como Cristo. Y en esa entrega eucarística, ahí se vive. A lo mejor esa persona que cuida a la mamá enferma, pues tiene más hermanos, y a lo mejor un hermano dirá, yo rezo mucho por ustedes, hermana, ahí le echan ganas. Híjola, habrá situaciones donde quizás otras realidades no nos permitan. A lo mejor ya la edad, las mismas enfermedades, bueno, pues ya son otras realidades. Pero aquí sí habría que cuidar siempre nada más el que realmente, pues no sea como quedarnos con esto, porque como me fue más cómodo esto que el otro, pues ya por eso agarré el otro camino. No sé si con esto quedemos un poquito, Flor. Muchas gracias, padre, muy amable. Muy bien, vamos con Claudia. Gracias, padre. Buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas. La primera, ahora, entonces, cuando ya hace el juicio final, ya vence Dios al demonio y él se va al infierno. Y ya, o sea, se acaba el mal en el mundo. Así es, totalmente. Ahora, la segunda, yo tengo esta duda, siempre la tengo presente, no le he podido aclarar. ¿Cómo, cómo nosotros podemos encontrar ese punto medio entre lo que nos dicen, por ejemplo, de ser profeta, de hacer denuncia, de la corrección fraterna, al otro lado, aguantar con paciencia los defectos de los demás? ¿Cómo no caer ni en la omisión ni en ser ese juez de los hermanos? O sea, ¿cómo podemos centrarnos y decir, bueno, ahora es momento de que sí les llames la atención y ahora es momento de que te aguantes? Eso me cuesta mucho trabajo definir cómo hacerlo. A ver si me puede dar luz. Claro. Recordemos que ahí nosotros tenemos entonces lo que se llama el triple ministerio. La palabra ministerio es un verbo que nosotros ya no usamos mucho. El verbo ministrar es un verbo griego. Nosotros lo usamos, por ejemplo, en administrar, pero el ministrar solito ya no. Vamos a administrar la casa, ¿no? Vamos a estudiar administración de empresas. Ahí está esa palabra. De ahí se deriva la palabra ministro, la palabra ministerio. Entonces, el ministro es el que ministra, es el que sirve. La palabra ministrar, su traducción del griego sería esa, el que sirve. Entonces, nosotros tenemos ahí que tener esa base. El tener un triple ministerio que nos ubica con Cristo es ante todo recordar que Cristo es eso, ¿no? Cristo es un servidor. Y nosotros estamos llamados a configurarnos en eso. Si Cristo el Señor es un servidor, pues también nosotros tenemos ese llamado a ser servidores. Este servicio, para que realmente sea auténtico servicio, pues tiene que brotar del amor. Si no, pues sería por interés. Yo podría decir, es que me voy a ir a servir allá en un banquete. Sí, pero no es tanto un servicio, porque ahí me van a pagar. Eso es un trabajo. El servicio es cuando de manera gratuita, desinteresada, yo estoy prestando precisamente mi tiempo, mis fuerzas, mi entrega, sin esperar nada a cambio. Igual que lo hace Cristo, en un acto de humildad. Me humillo, recuerdo de qué estoy hecho. Ahora, en el triple ministerio,
nosotros hablamos de ser profetas, sacerdotes y reyes. Este tipo de ministerio, voy a decir rápido las dos últimas. Ser sacerdotes implica que nosotros tenemos esta parte de las celebraciones. Y cuando vamos a celebrar, a lo mejor se nos olvida que hay uno que está al frente, ese es el que dirige la orquesta, por decirlo así, es el que preside la celebración, pero todos nosotros vamos a celebrar. La celebración es comunitaria. Por eso nosotros pues tenemos ese desafío, ¿no? De ayudar a que todos participemos. Vamos a contestar, vamos a cantar. Y esta parte es importante porque así celebramos todos. Es como si vamos a una fiesta, ¿no? Y estamos ahí en la fiesta y a lo mejor nomás la única que baila es la de la boda, la quinceañera, y todos los demás ahí aplastados en sus sillas. Así para qué fue la fiesta, ¿no? Pues voy y bailo, voy y canto, voy y me la paso bien. Pues más o menos nos toca esa celebración y esa celebración es en orden a Dios, es el culto que le ofrecemos. Del lado de ser reyes, le hablamos nosotros a esa parte del gobierno, pero entendiendo el gobierno, pues no como lo concebimos en las formas actuales, ¿no? De a ver quién se pone más abusado para que se quede con más, sino en un servicio, en esa parte de ayudar al que lo necesita sin buscar esa parte de interés. Es que el ser rey es el que manda, ¿no? El que está por encima. No, ahí tenemos que recordar a Cristo en la última cena. Si yo, que soy el mayor, he hecho esto con ustedes a lavarle los pies, es para darles ejemplo. Ese es el servicio. Ahí nosotros hablamos de la caridad. Y viene entonces la parte del ser profeta. Aquí en el ser profeta, en esta lógica también hay un servicio. Y ese servicio, ojo, tiene que ser del amor. Si no brota por la caridad, si no brota por el amor, entonces se pierde su esencia. Ese servicio generalmente lo ubicamos en dos líneas, pero tiene tres, y es la tercera la que vale la pena para mediar lo que nos preguntaba ahorita precisamente Claudia. Nosotros decimos que el profeta debe de anunciar, ahí está la primera realidad, el profeta también debe de denunciar, pero también se nos olvida el tercero, la tercera actividad, el profeta debe proponer, porque pues para denunciar, uy, somos re buenos. Ahí se nos da requete bien, pues vaya, ver lo que está mal en los demás. En eso, con permiso, quítate que ahí te voy, te lo miro, pero entonces, esa parte ahí es donde lo tenemos que ver. Empiezo con eso, porque quizás es lo que más hacemos. Denunciar, pues obviamente es señalar lo que está mal. Y esto implica, por supuesto, decir la verdad. Pero aquí vale la pena que nosotros recordemos algo. La verdad que tenemos que denunciar, porque algo está mal, la verdad con caridad. No caigamos en ese error de que es que así soy yo, ¿eh? Yo digo las cosas como van y si se enoja alguien, pues no me importa y yo así soy. No, 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 espérate. Una cosa es ser cínico y otra cosa es ser sincero, ser franco. La persona cínica no le importa hacerle daño a los demás y eso no está bien. Yo tengo que cuidar las formas, las maneras. No se trata de ocultar ni de engañar. Tengo que decir la verdad, pero la verdad es con caridad. Ahí esa es la primera clave. Si yo a la hora de denunciar algo que está mal, no lo hago con caridad, entonces lo mejor que quizás pueda hacer es quedarme callado por lo pronto y tener esa partecita, pues por lo menos de orar. Le voy a pedir a Dios por esta persona y ya. Es otra parte de las situaciones que a veces hacemos, ¿no? Es que decimos las cosas luego con palabras hirientes. Y al decir las cosas con palabras hirientes, luego decimos las cosas, pero no a quien toca. Oye, ¿qué crees? Es que me dijeron que tu marido te anda poniendo el cuerno. ¿Y a mí para qué me dices? ¿Quién está mal? ¿Yo o él? ¿Quién está poniendo el cuerno? Él. Pues ve y dile a él. Derecha la flecha. ¿Para dónde va? Yo no soy quien está poniendo el cuerno. Entonces, ahí, la denuncia, y por eso tiene que ser con caridad. Y la caridad implica, en ese sentido, pues buscar el mejor modo, las mejores palabras, los mejores momentos, porque ahí es cuando viene que funcione.
Si yo denuncio, si yo señalo que algo está mal, pero en el sentido de hacer sentir mal a la persona o casi casi como de expulsarla porque tú estás pésimamente mal, no se consigue nada. Denunciar algo es para que la persona se cure. Incluso en la iglesia, cuando se habla de ciertas penas, ¿no? Se le va a poner a una persona una pena por algo que hizo que estuvo muy grave, se dice que las penas son medicinales, son para curar. No es para que esa persona se condene y ya quede fuera. No, no. Es para curar. Y a veces las medicinas son amargas. A veces no nos gusta una medicinita, no nos gusta un jarabe, no nos gusta una inyección. Pero la iglesia como madre sabe que en algún momento si tiene que llamar la atención a un hijo suyo, lo tiene que hacer. Se le enseña la verdad y a lo mejor se le dice, esta es la pena, este es el castigo, a lo mejor podemos incluso decir, pero es con caridad. ¿Por qué? Porque te amo. Cuando ustedes tienen a sus hijos, pues así, pues mi hijo, yo no quisiera regañarte, no estoy aquí para eso, pero tampoco estoy para solaparte y dejarte que hagas lo que se te antoje. La verdad es esta, te la digo con mucha caridad. Tu castigo es esto, con mucha caridad. Y ya, si tú rezongas, respingas, me odias, ya se da otra bronca, ¿no? Pero la verdad con caridad a la hora de denunciar. El momento del anuncio, pues también estamos anunciando la verdad, pero ahí lo que nosotros debemos de enfatizar siempre será, pues hacerlo con la esperanza. Voy a anunciar las cosas buenas, voy a anunciar las cosas de Dios. Por eso se nos llama que nosotros seamos evangelizadores. El evangelio es la buena nueva, es la buena noticia. Y nosotros, en lugar de hacer esto, muchas veces nos convertimos en aves de mal agüero, ¿no? En gente que lleva malas noticias. Como les decía ahorita, las personas estas que platicaban, ¿no? Es que te vas a condenar porque estás acá. Oye, eso no va. O sea, usted anuncia las cosas buenas de Dios. Digo, si esta persona, sin ser católica, se ha portado tan bien, tan respetuosa, y tú vienes en otra actitud, entonces uno tiene que ser portador de buenas noticias. En ese sentido, en esa parte, esa es la realidad que nos toca. Voy a buscar suscitar esa esperanza con el anuncio. Eso vino Cristo, ¿no? A ese anuncio para dar y devolver esa esperanza. Y quizás la parte que descuidamos tanto y que es la que debemos rescatar mucho más es el proponer. El profeta también propone y propone caminos entonces de conversión. Yo voy a denunciar, sí, que esto está mal, claro, voy a decir esa verdad con caridad porque esto está mal, pero también no significa que, bueno, ya te dije y te señalé tus errores y ella hazle como quieras, ¿no? También me acerco a esa persona, también le acompaño, también le propongo caminos. Y si la persona me lo permite, pues hago ese proceso de acompañamiento. Si la persona no me lo permite, por lo menos que sepa que ahí estoy en esa disponibilidad. Y en ese proponer es donde ya viene entonces pues una muestra también del amor. Por amor, pues yo voy así a hacer esa propuesta, ¿no? De ese camino, de esa solución. Porque si no, pues digo, criticar, denunciar es súper fácil. Ahí nos pintamos solos. Y cuando lo hacemos de manera hiriente, oh, mucho mejor, para que le duela, ¿no? Para que se le quite, para que sienta lo que... Entonces, pues cuidemos esa parte. Por ahí más o menos es donde quizás en esa tarea del triple servicio, del triple ministerio, pues tenemos que recordarlo, ¿no? Todo es en orden al servicio y se sirve pues en orden al amor. No sé si con esto quedemos, Claudia. Sí, padre, nada Sí, más una última pregunta que me claro. surge de esto. Este, cuando uno hace el esfuerzo de darse, de comprometerse, obviamente, no es que, bueno, sí, quizá, pues el tiempo no alcanza para todo, ¿no? Y de repente se tiene la percepción de que uno descuida. Y entonces empiezan las críticas. Ay, es que ¿por qué te vas? Y que tu casa, y que mira cómo está, y que... ¿Qué hacemos ante esos comentarios? Porque, bueno, uno dice, bueno, yo se lo estoy ofreciendo a Dios con amor, pero siempre está la lengua viperina por ahí que llega, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? Recuerden ustedes ese dicho, ¿no? No puedo ser candil en la calle y oscuridad de mi casa. Eso es algo fundamental.
Nuestra primera iglesia es la iglesia doméstica, es nuestro hogar. Y en algunos momentos podremos tener la disponibilidad, podemos tener el tiempo y la oportunidad de salir de casa y ayudar a los demás. Pero también hay momentos en que quizás por la enfermedad o por los años o por otros factores no pueda yo salir a ayudar como quizás me gustara, como quizás quisiera. Bueno, pero no significa que no esté haciendo algo bueno, ¿no? Una cosa es cuando a lo mejor yo me salí peleado de ahí de la parroquia porque me enojé con la chorita y nos agarramos el chongo y ya no quiero estar aquí ni saber nada de nadie porque y me faltó caridad para perdonar y cosas por el estilo, pero la otra cosa es cuando en verdad, aún queriendo, pues no se puede, por atención precisamente ahí al hogar. A veces pues llega el momento en que nuestros mismos padres, no sé, llegan a tal edad, necesitan cuidados y pues los atendemos. Entonces, esa realidad pues ahí hay que asumirla. Cuando nosotros tenemos la disponibilidad, y a lo mejor les digo, no, no se puede como yo quisiera. Recordar también que allí desde mi casa puedo hacer también mucho bien. Y ahí quizás vale la pena el ejemplo de Santa Teresita de Jesús. Es patrona de las misiones y nunca fue misionera, ¿no? Adentro de un convento, encerrada en un convento y con el anhelo de ser misionera, pero nunca lo fue. Pero desde ahí entonces, pues siempre estuvo en esa oración por ellos. Entonces a lo mejor es lo que nos toca, ¿no? Si en alguna circunstancia por esto, por aquello y por lo otro, yo no puedo, pero también desde mi casa, mi trabajo, lo ofrezco por. Y también ese esfuerzo que estoy acá, aunque quisiera ir allá, lo ofrezco por. La otra situación también, bueno, lo que pueda ayudar. Uno tiene que ser ahí muy recto y muy honesto con nosotros mismos. El servir a los demás, el estar en contacto con los seres humanos es muy desgastante. Y uno también tiene que recordar que nadie da lo que no tiene. Si yo no me amo, ¿cuál amor le voy a dar a los demás? Y también eso implica que sepa decir no, porque si yo no sé decir no, entonces me voy a empezar a cargar de chamba, 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 y al rato viene un problemón, porque una persona que ya es la encargada de catequesis, a lo mejor yo como párroco ya vi que es bien chambeador y le re gusta, oye, échame la mano con monaguillos, ¿no? Y oye, si me echas también la mano con el equipo de liturgia, ¿y por qué no hacemos un coro con los niños de...? Y entonces al rato ya es la que hace todo. Y entonces obviamente va a empezar a ser la odiada porque es la que ya se acaparó todo y entonces el que sirve a dos, tres, cuatro, cinco amos, pues va a quedar mal aquí y allá. Ahí es esa parte también de decir, bueno, esto es lo que puedo, esto es lo que me permiten mis fuerzas, también es lo que me permiten mis tiempos. Y el hecho de que yo sepa decir no, no tiene nada de malo. Pues voy a echar pedradas para un colega, ¿verdad? Por ahí. Yo recuerdo por ahí un colega que luego agarraba y les decía por ahí a algunos agentes de pastoral, cuando le decían que ya no iban a poder ayudar con algo, ve al sagrario, córrele, y le dice ahí a Jesús Eucaristía que ya no quieres, ¿no? O sea, es que es una cosa es no querer y otra cosa es no poder, con el debido respeto. O sea, si realmente yo les digo, si es por un berrinche que estoy haciendo porque me peleé y me agarré el chongo, bueno, claro, se aplica. Oye, ve y madura. Pero cuando realmente no se puede, pues, no puedo, eso ya es un chantaje. Pues, ¿cómo le voy a decir a Diosito que ya no? Porque al rato yo me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque voy a tener algún problema, alguna situación y al rato, chin, es que casi, casi Dios me castigó porque le dije que ya no iba a ser su catequista y pues no. Esa parte, pues cuidémosla mucho, ¿no? No se vale en ese sentido como caer en esos juegos, ¿no? Porque pues esa parte no, pues no va, simple y sencillamente no va. Por ahí un poco, o sea, servimos con lo que tenemos, con lo que podemos, y ahí en esa parte, pues lo quedamos. Y si en algún momento por algo no damos, pues no nos vamos a condenar por eso, ¿no? Y ser muy rectos en esa parte, padre, pues hasta aquí puedo, ¿no? O sea, no puedo más. En esa realidad es que no va a haber nadie que lo haga. A mí me ha pasado en algunas comunidades. Mi catequista por alguna cosa es que padre, ya no puedo, no te preocupes, o sea, tú sabes que está esta situación, primero casa y luego acá.
Y luego la gente se enoja, ¿no? Ay, es que ya no hay catequista. A ver, ¿quién se anima? Yo les doy la preparación. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima? No, padre, mejor mande de otro pueblo. De aquí, porque tenemos que ver por el bien de todos, ¿no? Entonces, ahí, esa partecita es la que, pues sí, es muy cómodo a veces empezarle a cargar, este, a alguien la chamba, ¿no? Y pues no se vale. Ujú. Bueno, no sé qué con eso, Claudia. Sí, padre, gracias. Bueno, no sé si hubiese alguna pregunta más, alguna otra duda. Bueno, ah, Padre, yo, Elena, sí. por ejemplo, ya lo habíamos platicado en otras sesiones Ajá. y ahorita que estamos en todo lo que es la condenación y la salvación y lo que es el juicio. Por ejemplo, nosotros que somos servidores, como dice usted, de la palabra del Señor y que estamos en una parroquia y que surgen pues varios problemitas dentro del ministerio, de los ministerios, porque luego a veces nos queremos en vez de tener un ministerio para poder ministrar como se debe, como nos está diciendo, queremos tener ya ese don de ser jueces y mandar y sentir como que nada más mis chicharrones truenan aquí en todo lugar y porque el Padre me tiene consideración o ojos o porque el Padre soy su preferida y empiezan a ver los conflictos. Yo soy de las personas que cuando veo ese tipo de problemas, pues mejor hago lo que siempre he tenido, alejarme de las broncas y dejar todo allí, en santa paz y no meterme en broncas. Por ejemplo, eso, si ya no estás a gusto en ese lugar, pues yo siento que si no estás a gusto en ese lugar, pues buscas el lugar en donde tú puedas servir, en donde tú puedas llegar a tener el servicio quizás sin tener ningún conflicto, sin tener ningún problema. Pero si realmente nosotros ya estamos en ese ministerio y como dicen, porque tenemos fe o porque luego dicen, es que no se les puede decir nada porque ya salen corriendo, esa ya no es la fe. O sea, entonces yo digo, ¿cómo me pueden cuestionar a mí mi fe si lo único que yo quiero es tratar de que si yo estoy en un lugar es para mi salvación, para mi conversión, pero si eso me está arrastrando al pecado al estar en ese lugar, no está bien que yo me salga o que yo siga permaneciendo en ese lugar. Bueno, ahí esa parte tendríamos que pues buscar un lugar donde no haya seres humanos para que no tengamos conflictos, solamente en el panteón. Es un riesgo. Esta realidad en cualquier realidad humana, en la iglesia, en la escuela, en cualquier situación donde vemos seres humanos, siempre va a haber conflictos. Y una tentación que es muy sugerente es hacernos un lado. ¿Para qué me meto en pleitos? ¿No? O sea, ya que gano, mejor me hago un lado, y así, mejor, como que decimos, mejor no peco y ya. Hay personas que luego sí me lo extienden incluso, padre, pues yo ni peco, ¿no? Ya, de mi casa a la misa, de la misa a mi casa, es más, voy tempranito acá a la plaza para que compre mi mandado, casi casi ni veo gente, así no tengo problemas con nadie, no le hago mal a nadie. Está bien, pero tampoco le haces el bien a nadie. Ahí tenemos ya muchos pecados de omisión, porque pudiendo hacer obras buenas, no las hago. Y entonces estoy esperando encontrar el mundo perfecto, y pues no lo hay. San Pablo, en una de sus cartas, ahí nos recomienda precisamente pues que amemos. Y va poniendo Pablo así como escalas. Bueno, si de plano no se puede amar, pues termina Pablo diciendo sopórtense, ¿no? Por lo menos sopórtense. ¿Por qué? Porque ahí está la salvación. A lo mejor yo dijera, es que en lugar de salvarme me estoy condenando. Sí, porque no estoy cambiando. Pero también si yo
yo tengo que reconocer esto. Si Dios me puso en este lugar y en este mismo lugar coincidí con estas gentes con las cuales me cuesta la relación, pues no es casualidad, casualidad nomás. También Dios está permitiendo que yo me encuentre en su voluntad con este tipo de personas, porque a lo mejor es algo que yo tengo que trabajar. A lo mejor yo tengo que crecer en mi capacidad de paciencia, en mi capacidad de ternura a los otros, en mi capacidad de perdonar. Y nos cuesta, nos cuesta. Es muy fácil. Lo más sencillo es mejor me salgo de acá, me cambio para allá. Cuando hacemos esa vida de comunidades, evangelización o comunidad de lo que sea, esto se da mucho. Queremos que nos cambien de comunidad porque pues ya salimos por ahí con roces con alguien. Y lo hermoso es cuando a pesar de eso podemos precisamente amar. Amo no solo a mis amigos, sino incluso a mis enemigos, nos dice Jesús, ¿no? Amo incluso a aquellos con los que más me cuesta, así como dice Pablo, los tengo que soportar y con mi carita de pues sí, esa es la virtud. Ahí me puedo salvar. Ahí es donde voy a crecer. Si yo digo, bueno, pues voy a cambiar nada más a donde está los que me quieren, donde todo funciona bien, pues Jesús mismo lo dice, ¿no? ¿De qué me sirve? Si amas a los que te aman, ¿de qué te sirve? Ahí es donde nos cuesta. Y esta es una chamba. Y a todos nos cuesta. En algún momento, pues nos toca convivir, nos toca compartir, atender a quienes, pues no nos resultan precisamente tan agradables, ¿no? Y humanamente es ahí, pues donde nosotros tenemos que hacer la lucha. Yo así se los pongo, ¿no? Yo sí me gusta leerlo siempre y así se lo sugiero. Si esto es porque también Dios nos pone ahí, porque Él sabe que nos hace falta. Él sabe en qué nos hace falta crecer. Y si a veces pone junto a mí una persona de esas que son bien molonas, ¿no? Así como que, ay, ahí viene esta personita, es porque Dios sabe que a lo mejor me hace falta que trabaje paciencia. Y a lo mejor hasta que trabaje paciencia, ya es cuando hay una historia, sin aludir a nadie, ¿verdad? Si así se acomodaron, pues ya ni modo, de una suegra con su nuera. Y entonces, pues ya ven que las nueras y las suegras no se aman precisamente. Y ya la nuera estaba harta de su suegra, ya no la soportaba porque por todo le criticaba, que no cuidan los niños, que no le das a comer bien a mi hijo, que no sé qué, que ya saben cómo son las suegras. Y entonces la nuera fue a visitar un brujo y ya le dijo al brujo, oiga, ¿sabe qué? Ya estoy harto de mi suegra, ya no la soporto, deme algo para matarla. Ya no puedo con ella. Y entonces el brujo muy sabio le dijo, está bien. Dice, pero no puede ser así como que sea algo que la mate rápido porque se van a dar cuenta, ¿no? Que fuiste tú. Entonces tenemos que usar algo que sea poco a poco y tenemos que hacer algo para que no sospechen de ti. Entonces, pues a esta le pareció bien el plan que le hizo el fulano y le dio unas gotas y le dijo, le tienes que poner una gota de estas en la comida todos los días durante más o menos un mes. Esto es lo que la va a matar, simplemente. Nada más cuídate que no te vea. Y la otra cosa, para que cuando se muera no sospechen de ti, empieza a tratarla bien, empieza a llevarte bien con ella, platica con ella, conócela, para que cuando suceda que se muera, pues nadie piense mal de ti. Y pues ahí está, ¿no? Empieza esta fulana y con la comida y escondidas y todo, cuando podía, ahí va una gotita, ahí va otra gotita, y obviamente, pues para que no sospecharan de ella, entonces le empezó ahí a hacer más la plática, empezó como a mostrarle más interés en ella, empezó pues a conocerla más. Con el paso de los días, pues esta fulana, pues ya empezó a querer a la suegra, como que le dijo, híjola, sí me está cayendo bien. Después de todo, ya nos empezamos a conocer, ya empecé a quererla, ¿no? Y entonces se arrepintió. Y entonces ahora va con el brujo, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué? Ya no quiero, ahora quiero un remedio para que ese veneno que ya le puse durante tantos días ya no le haga efecto, porque se va a morir y entonces, pues ya no quiero que se muera, ya realmente la conocí. Y entonces el fulano le dijo, mira, lo que te di no es ningún veneno, solo son gotas de agua. Nada más era en razón de que te dieras la oportunidad de conocerla, para que conociéndola, pues te dieras cuenta
de cosas que a lo mejor hasta ahorita no te habías dado cuenta. Cuando ya te interesaste por esa persona para que no sospecharan de ti, pues ya fue que te diste esa oportunidad, que soportaste, toleraste, y ahí fue donde esto, pues pudo, digamos así, como funcionar. Entonces, bueno, pues esa parte a lo mejor pues, a veces es la que nos queda, ¿no? Hacer ese esfuerzo por tratar de conocer a los demás. Yo diría al menos no para justificar lo que a veces está mal, pero por lo menos para poder comprender lo que sí, pues, sabemos que está mal, pero por lo menos comprender. Por ahí un poquito creo que podemos servir, Elena. No sé si con eso quedamos. Sí, gracias, padre. Bueno, pues creo que en la última pregunta vamos a terminar y si Dios nos permite, la próxima semana vemos esta parte ya de lo que preguntaban un poquito hace ratito, de cómo es esto del fin del mundo, ¿no? Toda esta parte de las señales y que se va a acabar y que los terremotos y no sé qué. Entonces, bueno, vamos a hablar de esta parte, cómo va a ser el fin del mundo para que lo consideremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, agradecidos por tu bondad, por tu amor. Nos encomendamos hoy llenos de confianza en tus manos para pedirte que escuches nuestras plegarias, para poner en tus manos nuestra vida y la vida de aquellos a quienes amamos y la vida de quienes hoy más están necesitando de ti. Da salud a los enfermos, cuide y protege a los que están necesitados y ayúdanos a todos a permanecer siempre tomados de tu mano. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Con Padre, tu Hijo, espíritu. Espíritu Santo. Amén.